¿Alguna vez te has preguntado si podrías burlar a un casino en su propio juego, de manera completamente legal, y salir con millones en el bolsillo? Imagina esto. Un jugador de póker mundialmente famoso, un defecto microscópico en las cartas de juego y una estrategia tan brillante que le dio la vuelta a la mesa, llevándose más de $20 millones sin violar una sola ley. Eso es exactamente lo que Phil Ivey, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, logró en 2012, ejecutando lo que muchos llaman el mayor robo legal a un casino en la historia. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Fue realmente un robo o simplemente una clase magistral en explotar los puntos ciegos del casino? Quédate conmigo mientras nos sumergimos en el mundo de apuestas altas de Phil Ivey y su misteriosa socia, Kelly Sun, desentrañando una historia de genialidad, ambición y una batalla legal que cambió la industria del juego para siempre. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de esta audaz jugada, empecemos, porque esta es una historia que no vas a creer. Antes de seguir adelante, necesito que demuestres que estás tan intrigado como yo por lo que realmente pasó aquí. Haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo para probar que estás comprometido con descubrir las historias más alucinantes de estrategia y engaño. Si no lo haces, básicamente estás diciendo que estás de acuerdo con dejar que los casinos guarden sus secretos. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para buscar la verdad? Phil Ivey no es solo un nombre en el mundo del póker. Es una leyenda viva, con 10 brazaletes de las series mundiales de póker y más de $30 millones en ganancias de torneos. Ivey se ha ganado un lugar en la cima como uno de los jugadores más temidos y respetados. No se trata solo de suerte. Ivey tiene una habilidad casi sobrenatural para leer a sus oponentes, controlar la mesa y tomar decisiones calculadas que lo convierten en un adversario imbatible. Pero incluso las leyendas enfrentan desafíos. En 2011, el mundo del póker online, que había sido una mina de oro para profesionales como eBay, colapsó. El Viernes Negro, como se le conoció, vio al gobierno de Estados Unidos cerrar sitios de póker online, congelando millones en fondos de jugadores y acabando con una fuente clave de ingresos. Las patrocinaciones se esfumaron y el flujo constante de dinero fácil se detuvo. eBay, aunque seguía siendo uno de los mejores, necesitaba un nuevo plan, una nueva ventaja. Entra en escena Kelly Sun, una figura igual de fascinante pero por razones muy diferentes. Sun no era una jugadora profesional, era una apostadora de alto calibre, el tipo de cliente que los casinos adoran. Hija de un empresario chino adinerado, Sun vivía una vida de lujo. Jets privados, suites de 5 estrellas y líneas de crédito ilimitadas. Los casinos la recibían con los brazos abiertos, no porque fuera una amenaza, sino porque los apostadores como ella suelen perder, y perder en grande. Y Sun no fue la excepción, al menos al principio. Una racha particularmente mala la dejó en la ruina, y como muchos jugadores, pidió prestado al casino para seguir jugando. Esto no era inusual. Los casinos a menudo extienden marcadores, esencialmente préstamos, a jugadores de alto riesgo. Pero Sun cometió un error fatal. Prestó parte de ese dinero a un amigo que prometió devolverlo. No lo hizo. Cuando intentó salir del país, fue arrestada en el aeropuerto de Las Vegas. En Nevada, no pagar un marcador de casino no es solo una deuda, es considerado fraude. Sun terminó en la cárcel durante 3 semanas, gran parte de ese tiempo en confinamiento solitario. Fue en esa celda solitaria, con nada más que un mazo de cartas para pasar el tiempo, donde Sun descubrió algo que cambiaría todo. Mientras barajaba las cartas una y otra vez, notó algo extraño. Los patrones en el dorso de las cartas no eran perfectamente simétricos. Las cartas estaban cortadas de manera ligeramente diferente, con bordes que variaban apenas una fracción de pulgada. Era un defecto casi imperceptible, pero una vez que lo vio, no pudo ignorarlo. Este no era solo un error de impresión. Era una falla en la base misma de la industria de los casinos. Si podía identificar estas imperfecciones, podría distinguir qué cartas eran de alto valor y cuáles no, simplemente mirando sus bordes. En un juego como el baccarat, donde el azar reina, esto significaba convertir un juego de suerte en uno de habilidad. Era un descubrimiento revolucionario, pero había un problema. Sun ya no era una apostadora de alto calibre. No tenía el poder para exigir cambios en la forma en que los casinos manejaban sus juegos. Necesitaba a alguien con influencia, alguien que los casinos respetaran y complacieran. Ahí es donde entra Phil Ivey. Ivey no solo tenía habilidades, tenía algo aún más valioso: reputación. Los casinos lo querían en sus mesas. Era conocido por apostar millones en una sola noche, tomar riesgos locos y hacer demandas excéntricas que los casinos cumplían sin dudar. Si alguien podía sentarse en una mesa de baccarat de apuestas altas y hacer que el casino accediera a solicitudes extrañas, ese era Ivey. Juntos, Ivey y Sun formaron un equipo imbatible. Ella tenía la estrategia, él tenía el acceso. No solo iban a ganar, iban a desangrar a los casinos por millones. La clave de su plan era una técnica conocida como edge sorting, o clasificación por bordes. El defecto que Sun descubrió significaba que, al observar cuidadosamente los bordes de las cartas, podían identificar si una carta era de alto valor,
como un 6, 7, 8 o 9 en baccarat, o no, sin necesidad de ver su cara. Pero saber esto no era suficiente. Necesitaban manipular el mazo sin tocar una sola carta. Para lograrlo, aprovecharon una práctica común en los casinos: complacer las supersticiones de los apostadores de alto calibre. En muchas culturas asiáticas, los jugadores tienen rituales específicos, como soplar los dados o pedir que se cambien mazos enteros. Para los casinos, estas son solo excentricidades de los ricos. Así que cuando Ivey y Sun se sentaron en una mesa de baccarat, actuaron como apostadores supersticiosos, no como estrategas. Su primera solicitud fue simple: un croupier que hablara mandarín. Esto no era raro para un apostador internacional como Ivey, y aseguraba que Sun pudiera comunicarse con el croupier sin que el personal del casino sospechara. Luego, vino la solicitud más importante: rotar ciertas cartas 180 grados, por suerte. En el baccarat, los jugadores no pueden tocar las cartas, pero pueden pedirle al croupier que las voltee de cierta manera, una práctica común entre los apostadores asiáticos. Cada vez que aparecía una carta de alto valor, Sun le indicaba al croupier que la rotara. Para el casino, esto era solo una rareza. Para Ivey y Sun, era el núcleo de su sistema. Al rotar las cartas de alto valor, estaban clasificando el mazo, marcando las cartas clave de una manera que solo ellos podían leer. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. Normalmente, un croupier baraja las cartas manualmente entre manos, lo que podría arruinar su sistema. Una rotación accidental y el mazo quedaría inútil. Así que Ivey hizo otra solicitud razonable: usar una barajadora automática. A diferencia de un croupier humano, una barajadora automática solo mezcla el orden de las cartas, sin cambiar su orientación. Esto significaba que, una vez que el mazo estaba clasificado por bordes, permanecía así. Con este sistema, Ivey y Sun no solo estaban jugando baccarat, estaban ejecutando un código de trampa en tiempo real. Ivey sabía qué manos serían fuertes y cuáles no. Si una carta de alto valor estaba próxima, apostaba el máximo. Si era una carta de bajo valor, apostaba el mínimo. Los casinos no tenían idea de que habían eliminado su propia ventaja. Durante 9 meses, Ivey y Sun viajaron por el mundo, ganando millones en casinos de Las Vegas, Macao, Atlantic City y Singapur. Su rutina era siempre la misma: encontrar un casino dispuesto a complacer a un apostador de alto calibre, jugar la carta de la superstición, clasificar el mazo y desangrar la casa. Era la estrategia más cercana a la perfección que jamás había existido. Y luego, en agosto de 2012, lograron su mayor golpe: el casino Crockfords en Londres. Crockfords era uno de los casinos más exclusivos del mundo, un lugar donde los mayores apostadores del planeta jugaban. Cuando Phil Ivey entró con $1 millón en efectivo, el casino lo recibió como a un rey. Aceptaron todas sus solicitudes: un croupier que hablara mandarín, la rotación de cartas por suerte, una barajadora automática. El sistema funcionó a la perfección. En 2 noches, Ivey y Sun ganaron 7.7 millones de libras, aproximadamente $12 millones. Pero entonces, todo cambió. Cuando Ivey fue a recoger sus ganancias, el casino no le dio un solo dólar. En cambio, le entregaron un recibo. Crockfords había congelado su pago. No tenían pruebas de trampa. Las cartas estaban limpias. No había marcas. No había colusión con el croupier, ni dispositivos electrónicos. Pero algo en la forma en que ganó no les parecía correcto. Se negaron a pagar. Ivey, furioso, los demandó por sus ganancias. Pero mientras peleaba por su mayor premio, algo peor estaba ocurriendo. Otros casinos comenzaron a notar patrones. Uno por uno, investigaron sus pérdidas, y el casino Borgata en Atlantic City tomó medidas. A diferencia de Crockfords, Borgata ya le había pagado a Ivey sus ganancias: $9.6 millones en 4 sesiones. Ahora querían recuperarlo. La decisión de Crockfords de no pagar no solo fue una pérdida para Ivey, fue una señal de alerta. Durante meses, Ivey y Sun habían operado bajo la suposición de que los casinos siempre honrarían sus ganancias. Pero Crockfords cambió las reglas del juego. Otros casinos comenzaron a revisar las sesiones pasadas de Ivey, analizando su juego, y llegaron a una conclusión: sus ganancias no solo eran altas, eran estadísticamente imposibles. En abril de 2014, Borgata presentó una demanda contra Ivey y Sun, acusándolos de fraude y exigiendo la devolución total del dinero. El caso no se trataba de trampas tradicionales. No había mazos marcados, ni cámaras ocultas, ni colusión. En cambio, el casino argumentó que Ivey había violado el espíritu del juego. Por primera vez en su carrera, Ivey no estaba luchando contra otros jugadores. Estaba enfrentándose al sistema legal. Su defensa era simple: la clasificación por bordes no era trampa. Los casinos habían aceptado todas sus condiciones. Ellos eligieron al croupier, rotaron las cartas, usaron la barajadora automática. Ahora que habían perdido, querían cambiar las reglas. Si esta historia te está dejando con la boca abierta,
Haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis, y no tienes excusa para no hacerlo. Estamos apenas rascando la superficie de este increíble relato, y necesitas estar con nosotros para descubrir cómo termina. A pesar de la sólida defensa de eBay, los tribunales no estaban convencidos. En 2016, el Tribunal Superior del Reino Unido falló en su contra. Sus $12 millones en Crockfords se esfumaron para siempre. Más tarde ese mismo año, un juez federal de Estados Unidos falló contra eBay en el caso de Borgata, ordenándole devolver los $9.6 millones. Durante años, eBay luchó contra la sentencia, pero para 2019, sus opciones se estaban agotando. Borgata comenzó a confiscar sus activos, presentando mociones para embargar sus ganancias de póker y congelar sus cuentas. En ese momento, eBay dejó Estados Unidos y se trasladó a Asia, donde continuó jugando en partidas privadas de apuestas altas. En julio de 2020, después de 6 años de batallas legales, eBay y Borgata llegaron a un acuerdo. Los términos nunca se hicieron públicos, pero una cosa era segura: la estrategia perfecta para casinos había terminado en desastre. Durante años, Phil Ivey fue el niño prodigio del póker. No era solo un jugador de apuestas altas, era el mejor, el rostro de una industria construida sobre habilidad, engaño y la creencia inquebrantable de que, contra todo pronóstico, un jugador podía ganar. Pero ahora, su legado tenía una mancha que no desaparecería. El Casino Aria en Las Vegas, que una vez llevó su nombre con orgullo en su sala de póker exclusiva, la renombró como Table One. Los casinos no solo cortaron lazos, hicieron de él un ejemplo. Querían recordar a todos que ellos siempre ganan. Sin embargo, a pesar de todo, eBay no se rindió. Por un tiempo, desapareció del centro de atención, jugando en partidas privadas en Asia, lejos del alcance de los tribunales estadounidenses. Mantuvo un perfil bajo, evitando entrevistas y el circuito de póker. Pero incluso después de las demandas, las prohibiciones y las pérdidas, nunca dejó de ser un jugador. Y el mundo del póker nunca dejó de respetarlo. Años después, eBay regresó a los grandes torneos, volviendo al escenario como si nada hubiera pasado. Las demandas, las prohibiciones, las listas negras de los casinos, nada de eso afectó su capacidad para ganar. En los años siguientes, acumuló múltiples victorias en torneos de apuestas altas, demostrando que ningún tribunal, ninguna batalla legal, ni ninguna lista negra podía quitarle lo que lo hacía grande. En cuanto a Kelly Sun, ella tampoco se detuvo. Incluso después de las demandas, el escrutinio y los titulares, los casinos aún la dejaban jugar. Se adaptó, siguió viajando, encontrando formas de mantener su ventaja, e incluso comenzó a entrenar a otros en su técnica. Su historia se volvió tan infame que Hollywood tomó nota. Los derechos de su vida fueron vendidos, y una película sobre sus hazañas, titulada La Reina del Baccarat, entró en producción. Durante años, Sun observó cómo los casinos manipulaban a los apostadores de alto calibre, ofreciéndoles bebidas, regalos y haciéndolos sentir invencibles antes de desplumarlos. Ahora, ella se había convertido en la leyenda de la que los casinos hablaban en susurros. Los casinos, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados. Tras el caso de Ivey y Sun, la industria ajustó sus protocolos. Implementaron nuevas medidas de seguridad para asegurarse de que la clasificación por bordes nunca volviera a funcionar. Borgata, una vez la joya de la corona de Atlantic City, se volvió aún más poderosa, representando casi la mitad de los ingresos por juegos de azar de la ciudad. Crockfords, el casino londinense donde Ivey y Sun lograron su mayor golpe, no tuvo tanta suerte. En 2023, cerró permanentemente, poniendo fin a una institución de 200 años. Ivey y Sun habían ganado la batalla, pero al final, la casa reescribió las reglas para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Por un breve momento, Phil Ivey y Kelly Sun lograron lo imposible. Encontraron una debilidad en un sistema que parecía imbatible y la convirtieron en una fortuna. No hicieron trampa, no hackearon el juego, simplemente hicieron que el casino se derrotara a sí mismo. Y cuando la industria no pudo detenerlos, tuvo que cambiar sus propias reglas para mantenerse al día. eBay pudo haber perdido las demandas, pero en los ojos de los jugadores de todo el mundo, ya había ganado. Su historia es un recordatorio de que, en el mundo del juego, la línea entre genio y tramposo es a menudo tan delgada como el borde de una carta. Para entender cómo Ivey y Sun llegaron tan lejos, retrocedamos un poco y examinemos el juego que eligieron, el baccarat. A diferencia del póker, donde la habilidad y la estrategia son esenciales, el baccarat es un juego de pura suerte, o al menos, eso parece. Los jugadores apuestan por una de 3 opciones: la mano del jugador, la mano de la banca o un empate. Las cartas se reparten según reglas estrictas, y los jugadores no tienen control sobre las decisiones una vez que comienza la mano. La ventaja de la casa es mínima, generalmente alrededor del 1%, lo que hace que el baccarat sea atractivo para los apostadores de alto calibre que buscan grandes ganancias con riesgos relativamente bajos. Pero incluso con una ventaja tan pequeña, los casinos siempre ganan a largo plazo, o eso creían.
El descubrimiento de Sun cambió todo eso. La clasificación por bordes no requería manipular las cartas ni sobornar al croupier. Era simplemente una cuestión de observar. Los mazos de cartas usados en los casinos, fabricados por compañías como Gemaco, no eran perfectamente simétricos. Los patrones en el dorso, diseñados para ser decorativos, tenían pequeñas variaciones en los bordes. Si sabías qué buscar, podías distinguir una carta de alto valor de una de bajo valor solo por su borde. Pero para que esto funcionara, necesitaban que las cartas se mantuvieran en una orientación específica. Y ahí es donde la barajadora automática y las solicitudes de eBay fueron clave. El baccarat de apuestas altas no es como cualquier otro juego. Las mesas están reservadas para los jugadores más ricos, aquellos dispuestos a apostar cientos de miles, incluso millones, en una sola noche. Los casinos están felices de complacer a estos jugadores, ofreciendo salas privadas, croupieres personalizados y cualquier otra solicitud que mantenga al apostador en la mesa. eBay y Sun explotaron esta cultura de complacencia. Al presentarse como supersticiosos, evitaron levantar sospechas. Sus solicitudes parecían inofensivas, incluso típicas, para un casino acostumbrado a lidiar con las excentricidades de los ricos. Cuando eBay y Sun llegaron a Crockfords en 2012, ya habían perfeccionado su sistema. Habían ganado millones en otros casinos, incluyendo 9.6 millones en Borgata en 4 sesiones separadas entre abril y octubre de 2012. En cada caso, el patrón era el mismo. eBay llegaba con un bankroll masivo, hacía sus solicitudes habituales y jugaba durante horas, acumulando ganancias que desafiaban las probabilidades. Los casinos, cegados por su reputación y el atractivo de sus apuestas masivas, no vieron venir el golpe. La noche en Crockfords fue la culminación de su plan. Durante 2 días, jugaron sin parar, utilizando su sistema de clasificación por bordes para apostar con precisión quirúrgica. Cuando terminaron, habían ganado 7.7 millones de libras. Pero Crockfords no era un casino cualquiera. Con una historia que se remonta a 1828, era conocido por su exclusividad y su clientela de élite. También era conocido por su cautela. Cuando eBay intentó cobrar, el casino revisó las grabaciones de seguridad y notó algo extraño. No podían probar que había trampa, pero las ganancias de eBay eran demasiado perfectas. Decidieron retener el dinero, desencadenando una batalla legal que duraría años. El caso de Crockfords no fue el único. Borgata, que ya había pagado a eBay, presentó su propia demanda en 2014. Alegaron que eBay y Sun habían usado tácticas engañosas para obtener una ventaja injusta. La defensa de eBay era sólida. Todo lo que hicieron fue legal. Los casinos habían aceptado sus términos, y la clasificación por bordes no estaba explícitamente prohibida en las reglas del juego. Pero los tribunales no lo vieron así. En el Reino Unido, el juez dictaminó que, aunque no era trampa tradicional, la clasificación por bordes violaba la expectativa implícita de un juego justo. En Estados Unidos, el fallo fue aún más duro, ordenando a eBay devolver los 9.6 millones de dólares a Borgata. Las consecuencias fueron devastadoras. eBay, que alguna vez fue intocable, se convirtió en un paria en la industria de los casinos. Su nombre fue retirado de las salas de póker, y los casinos de todo el mundo reforzaron sus medidas de seguridad. Pero la historia de eBay no termina en derrota. Su regreso a los torneos de póker en los años siguientes demostró que seguía siendo una fuerza imparable. En 2022, ganó más de 2 millones de dólares en un solo torneo en las Triton Poker Series en Bali, y en 2023, añadió otro brazalete de las series mundiales de póker a su colección. Kelly Sun, por su parte, continuó explotando su conocimiento. Aunque enfrentó el mismo escrutinio, los casinos no podían resistirse a su dinero. Se adaptó, encontrando nuevas formas de aplicar su técnica, y su historia capturó la imaginación del público. En 2017, se informó que una productora de Hollywood estaba trabajando en una película basada en su vida. Aunque el proyecto aún no se ha materializado, la industria del juego también cambió. Los fabricantes de cartas ajustaron sus procesos para eliminar defectos en los patrones, y los casinos implementaron protocolos más estrictos para las solicitudes de los jugadores. La clasificación por bordes, que alguna vez fue una vulnerabilidad oculta, ahora es una reliquia del pasado. Pero la historia de eBay y Sun sigue siendo una leyenda, un testimonio de lo que es posible cuando la genialidad se encuentra con la oportunidad. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.